esperar 5 minutitos más y arrancamos. Vamos a arrancar con la transmisión de Facebook. ¿Estamos, Ceci? Bienvenido, Amado. ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo va? ¿Qué tal a todas y todos? Ya está transmitiendo, Juan. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida desde la Junta Interna de Desarrollo Social. Hoy arrancamos con una actividad de la Secretaría de Políticas Públicas y la Secretaría de Acción Política. Bueno, les vamos a ir pidiendo que vayan acomodando y vayan apagando los micrófonos. Bueno, la actividad que arranca hoy es un ciclo de charlas en torno al debate sobre el ingreso universal, con la convicción de que, bueno, este momento tan particular de la coyuntura ha abierto esta posibilidad de debatirlo, pero también como una excusa para hablar de un montón de cosas que están pasando con el papel del Estado y con la figura de las políticas públicas, usándolo un poco como escalón para debatirlos. Hoy empezamos, la verdad, con un panel de lujo. Está con nosotros y con nosotras el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. La verdad que no voy a ahondar un poco en su currículum, me parece que es bien conocido por todas y todos, y la verdad que le agradecemos muchísimo que pueda estar hoy acá compartiendo algunas impresiones con nosotros y con nosotras, y charlando un rato. Y también es un lujo tenerla a Ana Arias, que ella es doctora, licenciada de Trabajo Social, doctora en Ciencias Sociales. Bueno, Ana, disculpa, no sé si me estudié bien hoy tu currículum, la conocemos desde hace tiempo y está muy cerca también, participando mucho desde el ámbito académico. Ella nos encanta que esté acá porque está siempre muy atenta a la visión de los trabajadores y las trabajadoras sobre la política pública, y participa muchísimo en los espacios donde tenemos muchos intercambios. Nosotros, esta presentación de temas que hicimos y que pueden ver un poco en el flyer donde están todos los encuentros que empiezan hoy, que serán durante 3 lunes, estamos intentando que estas intervenciones formen parte de una disputa, que es la disputa por la agenda del debate público. Nosotros sentimos como trabajadores y trabajadoras de desarrollo social que se suele determinar desde afuera la agenda de la política pública que tenemos. A veces con suerte podemos elegir algún tema para intervenir, y no podemos encontrarnos en la permanente situación de tener que elegir las batallas. Los temas que están en este encuentro y en los subsiguientes, para nosotros son un panorama de lo que nosotros queremos discutir. Y esto entonces es una aproximación, una propuesta de agenda de los trabajadores y trabajadoras sobre la política pública en esta etapa. Y si el ingreso universal es el escalón que nos permite discutir todas esas cosas, no solo alguna modalidad de ingreso universal, bienvenido sea. De la misma manera, si hoy los funcionarios ejecutivos deben cuidar las palabras en pos de una estrategia política para capturar consensos, lo entendemos, pero los trabajadores y trabajadoras del Estado debemos jugar nuestro papel sin sufrir ese peso, porque nuestra tarea es transformar el Estado en la herramienta transformadora que necesita la patria hoy desde adentro. Y para nosotros esa no es una tarea optativa, no es una tarea en la cual vamos a esperar una convocatoria de quienes con legitimidad conducen nuestro proyecto político nacional. Es una tarea que nos imponemos nosotros y nosotras, y creemos que es una tarea indispensable. Así que, con eso como introducción, les comento un poco cuál es la idea de la charla de hoy. Le vamos a proponer a Amado que arranque comentando un poco sus impresiones sobre una renta básica y sobre la financiación y la reforma tributaria que eso amerita, y de lo que quiera también. Después le vamos a pedir a Ana que comente un poco también una propuesta que también se viene discutiendo, que tiene que ver con la necesidad de una ley de asistencia, y después un par de compañeros, una compañera van a hacer algún comentario sobre
lo que planteen Ana y Amado y por ahí alguna pregunta. La idea es estar hoy aproximadamente hasta las 4:30, si queda algo de tiempo vemos alguna pregunta vía chat, y si no después nuestra secretaria general nos dirá unas palabras. Así que, Amado, bienvenido nuevamente y muchísimas gracias por estar acá con nosotros y con nosotras. Bueno, gracias Juan, muchísimas gracias a la organización gremial y felicitaciones por esto, y muchas gracias también por permitirme participar con Ana de este encuentro. Dijiste que no es una tarea optativa la de defender el rol del Estado y de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, así que me encanta este concepto, nunca lo había escuchado, pero me parece muy, muy interesante porque voy a empezar por otro lado, ya que dijiste esto. Hoy nos parece que el rol del Estado no está en discusión, y nos parece que después de los 12 años el Estado tiene mucho para decir y mucho para aportar, pero no siempre esto es así. En los 4 años anteriores se trató de achicar el rol del Estado, de minimizarlo, y por ejemplo yo que vengo de ANSES fue un organismo creado para desaparecer. Mientras decías esto del no optativo me acordaba de eso, ¿no? Rodríguez Larreta era el gerente general de un ANSES que se armó para juntar todas las cajas jubilatorias más las cajas de asignaciones familiares, pensando que con la privatización del sistema un día esa organización iba a desaparecer con todas sus trabajadoras y trabajadores. Así que esta es una concepción que también existe de la sociedad y que tiene una representación que hoy, bueno, le toca hacer oposición, pero que los últimos 4 años fue la que gobernó la Argentina. Entonces esta tarea que estamos hoy acá llevando adelante juntos, me parece que es muy importante para que las trabajadoras y trabajadores del sector público podamos interpretar lo que es la defensa del Estado, y no de cualquier Estado, sino de un Estado que viene a no ser neutral en la disputa por la distribución del ingreso. Porque una de las características del neoliberalismo es que, a diferencia del liberalismo, no pretende que no haya un Estado, que haya un Estado mínimo, sino que pretende que haya un Estado para defender sus intereses. Entonces, cuando se dice que de la pandemia se va a salir con más Estado, tenemos que tener también cuidado cuál es el sentido y hacia dónde apunta ese Estado y qué va a defender ese Estado. Así que me parece muy importante esto que estamos hoy acá tratando de poner en claro y de discutir y de poder debatir. Así que, usando como excusa y como argumento la propuesta del ingreso universal, yo voy a tratar de que esto también toque un montón de otros temas. La discusión por el ingreso universal no es nueva, es una discusión que en el campo académico lleva muchos años, pero que con la pandemia ha, digamos, suscitado su aparición en la agenda pública, en el debate público, y entonces me parece importante delimitarla, porque mal podríamos hablar de una política pública sin entender de qué se trata, porque podríamos entrar a debilitarla y a convertirla en otra cosa, cuando lo que necesitamos es que sea una herramienta que vaya a favor de una mayor igualdad. Miren, más o menos desde los años 80 la productividad de las trabajadoras y trabajadores crece en forma constante y continua, con la incorporación de las nuevas tecnologías y de capital masivo a la producción. Ahora, al mismo tiempo que crece la productividad, los salarios no han crecido al mismo ritmo. Y además el desempleo ha crecido. Entonces, estamos viendo una situación en la cual la productividad crece, los salarios no crecen y el desempleo crece. ¿Qué provoca esto? Una peor distribución del ingreso. Ya no en términos de una cuestión coyuntural, sino como una tendencia que lleva alrededor de 40 años y se ha convertido en una cuestión global. Entonces, a mí me parece que el ingreso universal o la renta universal hay que pensarla en ese contexto. En el contexto que hay una organización social en la cual crece la productividad, pero no
pero se achican quienes reciben los efectos de esta productividad. Y entonces, ante esta nueva situación global, nueva, vieja, porque repito, lleva más de 40 años, tenemos que pensar mecanismos para contrarrestar esta situación. Y un mecanismo que creo que es útil y tiene sentido discutirlo es la puesta en marcha de una renta universal. ¿Por qué? Porque parte de esa mayor productividad encontraríamos un canal para que vaya o se integre al resto de la comunidad y no quede en muy pocas manos. Esa situación que tanto se repite, que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza y de los ingresos, bueno, justamente podría empezar a revertirse con un mecanismo como el ingreso universal. Ahora, para que realmente sea un ingreso universal y tenga este efecto sobre la distribución del ingreso, tiene que tener algunas características. Desde mi punto de vista, son que sea realmente universal, es decir, que lo reciban todas y todos. Y la segunda es que no tenga ninguna contraprestación, porque si lo vinculamos a un mecanismo de trabajo mínimo o trabajo garantizado, lo que estaríamos haciendo es debilitando la posibilidad de lucha por el salario a las trabajadoras y trabajadores. Es decir, creo que hay que interpretar la renta básica universal en el marco de que seguimos pensando que el principal ordenador de la sociedad es el trabajo. Y si pensamos que el principal ordenador de una sociedad es el trabajo, necesitamos que la renta universal sea un mecanismo de mayor capacidad de lucha, es decir, desde donde las trabajadoras y trabajadores tengan un piso mínimo garantizado para luchar por las condiciones laborales, y no que sea un mecanismo en el cual le sirva al capital para deteriorar aún más las condiciones laborales. Me parece que esta es una cuestión que a veces se pierde de vista, y yo soy de las personas que creen que el Estado tiene que convertirse en el empleador de última instancia, así como los neoliberales inventaron el Banco Central como prestamista de última instancia para el sistema financiero. Nosotros tenemos que constituir el Estado en un empleador de última instancia, pero esa es una política distinta y tiene otros carriles a la de ingreso universal o la renta básica universal. Si no, estarían chocando los intereses de ambas políticas públicas que nosotros tenemos que lograr que se refuercen. Entonces, la renta básica universal, desde mi óptica, tiene que ser incausada, es decir, universal, y no tiene que tener ninguna contraprestación. Para esto es importante que la vinculemos a una reforma tributaria. En nuestro país tiene casi el triple de peso el impuesto al valor agregado que el impuesto a las ganancias. En la recaudación efectiva, ayer estaba revisando esos números para ver si no estaba diciendo una locura, y es casi el triple lo que constituye. Entonces, una renta básica universal, un ingreso universal, sería razonable que vaya con una modificación del impuesto a las ganancias, que sea más progresivo, pero que también sea más robusto en términos de cuánto recauda. Nosotros no necesitamos recaudar menos, sino de piso lo mínimo. Entonces, cualquier discusión sobre una modificación tributaria tiene que tener muy en claro que necesitamos más impuesto a las ganancias. Las sociedades más desarrolladas tienen una participación mucho mayor, en particular sociedades como la de Estados Unidos o las sociedades nórdicas, una participación mucho mayor en la recaudación del impuesto a las ganancias respecto a los impuestos al consumo, porque justamente ahí está la característica y la gracia de lograr una mejor redistribución del ingreso. Y esto requiere, entonces, o por ejemplo, da la oportunidad de que la discusión que hay hoy del impuesto a las grandes fortunas no sea por única vez y esté vinculado a la posibilidad de poner la renta básica universal a trabajar en serio. Y creo que nosotros en Argentina hemos hecho un modelo propio, que creo que ha demostrado que es sustentable, políticamente viable, económicamente viable, de ingresos universales,
en dos segmentos de la población, que son los de mayor debilidad, y me gustaría que los usemos como parte del modelo de la renta universal. Uno es lo que hicimos respecto al sistema jubilatorio. Hasta el año 2003, solo 1 de cada 2 adultos mayores tenía una jubilación, es decir, el 50% de los adultos mayores tenía jubilación, y además la perspectiva era que fuera decreciente. El año 2004 fue el primer año que hubo menos jubilados en términos absolutos, no solo en términos relativos. ¿Esto con qué tenía que ver? Con las políticas de los 90. Por un lado, obviamente, el sistema jubilatorio y las condiciones restrictivas que se pusieron en la reforma del 96 de las AFJP, pero también con el impacto que tuvieron las políticas de privatizaciones y las políticas, digamos, más neoliberales, sobre todo el funcionamiento del mercado laboral, que provocaron altísimos niveles de desempleo. Entonces esta tendencia a seguir profundizando en el tiempo, y nosotros pusimos en marcha la moratoria previsional, que primero tenía como objetivo simplemente la jubilación anticipada para las trabajadoras y trabajadores que le faltaban años de aportes, en este problema que había generado la convertibilidad y las privatizaciones, pero después nos dimos cuenta que podía ser una herramienta útil para llegar a otros sectores. Y en este sentido, para nosotros fue una profunda herramienta feminista, porque el 80% de quienes accedieron a la jubilación fueron mujeres. Entonces, no solo fue por edad avanzada, sino también fue para quienes cumplieron la edad, la moratoria previsional, que trabajando con jurisdicciones subnacionales, con provincias y municipios, logramos llegar a un 100% de cobertura del sistema jubilatorio. Es decir, del 50% en el 2003, ya en el año 2008, 2009 había un 100% de cobertura. Así que nos parece que tendríamos que también abogar por volver al plan de inclusión jubilatoria, porque los 4 años de macrismo van a provocar una situación similar, que es que muchas mujeres y varones no lleguen a cumplir los años de aporte, y nos parece el mecanismo más racional, más justo y más igualitario volver a la moratoria previsional que se puso en marcha en la época de Néstor. Y la segunda política de este tipo fue la asignación universal, que también fue una política universal porque la asignación universal venía a complementar el universo de la niñez, porque quienes tienen un trabajo formal reciben la asignación por hijo, quienes están en las escalas mayores del impuesto a las ganancias la compensan de su pago al impuesto, y quienes no tenían trabajo pasaron a cobrar la asignación universal. O sea que se completaba el universo, que también tuvo un sentido feminista porque quienes recibían o quienes reciben la asignación universal, es cierto, son las niñas y niños, pero está en cabeza de sus mamás en forma primaria el cobro de la asignación universal. Entonces yo creo que en los tiempos que vienen, para poder convertir la renta universal en una herramienta también potente, sería razonable pensar que las mujeres entre 18 y 60 años reciban un salario. Repito, para mí tiene que ser universal, tiene que ser para todas y todos, porque es no solo una cuestión económica, sino también un espacio donde nos reconocemos como una misma sociedad, somos iguales frente a esta sociedad, y después quienes tengan mayores ingresos pagarán más impuestos, pero todas las mujeres debieran recibir la prestación, y creo que el próximo paso es para las mujeres entre 19 y 60 años que reciban una renta universal, un salario universal, un ingreso universal, por ser parte de la sociedad argentina y por participar de este espacio de producción
y por este espacio social donde se realizan todas nuestras vidas, que reciban esta renta. Vinculado a esto, un último tema que quiero tocar es la discusión por los derechos laborales, porque creo que tenemos que tener una enorme preocupación en los tiempos que vienen. Una de las discusiones es por la pospandemia. Compartir con ustedes que para mí la pospandemia no existe. La pospandemia empezó el día que Techín decidió echar a 1.500 trabajadoras y trabajadores, es decir, el campo de capital concentrado está dando la disputa desde el primer día de esta desgracia que nos está pasando, no ha cedido ni un tranco de pollo en esta disputa, y entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado. La pospandemia empezó el día que el sector de la salud privada salió con los tapones de punta, cuando el sector público pretendía simplemente coordinarla, ni estatizarla, ni quedarse con las empresas, ni ninguna de esas cosas que se dicen, simplemente coordinarla. Bueno, le salieron con los tapones de punta, algo que era necesario, inteligente, razonable para toda la sociedad. La pospandemia empezó el día que el gobierno decidió poner una propuesta muy profesional, muy razonable a los acreedores, y sin embargo llevamos 60 días discutiendo cómo se quedan cada día con un granito más o con una gota más de sangre de nuestro pueblo. Fíjense si ellos van a esperar la pospandemia. La pospandemia empezó con cómo se interpretó el tema Vicentín. El presidente Alberto Fernández no inventó el problema Vicentín. El problema Vicentín lo inventó Mauricio Macri con González Fraga y con los Vicentín, donde se robaron 18.000 millones de pesos del Banco Nación. Lo único que hizo el presidente Alberto Fernández es tratar de ponerle un poco de razonabilidad a esa situación, y miren lo que fue, ¿no? Una batalla despiadada, y te diría que apelando a las cuestiones, a las mentiras más grandes, porque como que el gobierno quería vulnerar el derecho de propiedad. El derecho de propiedad lo vulneró González Fraga con Vicentín y Macri cuando se llevaron esa plata, porque la plata estaba. Imaginemos esa plata financiando pymes, esa plata financiando menos deuda pública, esa plata financiando viviendas para nuestras conciudadanas y conciudadanos. Entonces creo que fue también parte de la guerra por la supuesta pospandemia, hecha en los términos más brutales, más mentirosos y más taimados que se puede hacer. Por eso también les pediría que no pensemos que hay que volver a una normalidad. Si vamos a llamar a normalidad lo que había antes de la pandemia, estamos muy, muy equivocados, porque una sociedad en la que la mayoría tiene nada y muy poquitos tienen mucho, no la podemos llamar normalidad. Nosotros vamos a luchar por una nueva situación de cosas, pero no por una nueva por volver a la normalidad, porque le están bajando el precio a la lucha, llamando a esto normalidad. Nos están poniendo un techo muy, muy bajito, ¿no? Y también compartir con ustedes que yo no le creo nada al Fondo Monetario. Yo no creo que esté para ayudar. Si pretendiera ayudar, hubiera sido su primer anuncio que bajaba la deuda argentina, que hacía una quita a la deuda, o que suspendía los pagos por 4 años, o por 6 años, o que emitía nuevos DES. Yo creo que la Argentina quedó entrampada en una lucha entre acreedores, y el Fondo Monetario actúa como acreedor. Entonces, diciéndole al otro, bajale la deuda, no está ayudando en nada. Lo que está haciendo es peleando como acreedor por lo que le toca. Y yo creo que el Fondo Monetario, no solo en la Argentina, sino globalmente, va a venir a pretender una reforma laboral y una reforma previsional encubierta. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esto que ya está circulando por los grandes centros de poder, de utilizar esta nueva, lo digo irónicamente, normalidad
del teletrabajo y todas estas nuevas modalidades que aparecen como un nuevo mecanismo para vulnerar derechos, para quedarse con más horas de nuestras vidas, para que nosotros paguemos los costos de nuestros empleadores, con nuestra internet, con nuestra luz, con nuestra silla, con nuestro tiempo. Y creo que va a haber un fuerte esfuerzo por una reforma laboral encubierta por goteo, que hay que tener muchísimo cuidado y muchísima atención. Miren, hace muchos años que el debate público sobre este tema está teñido de hipocresía, y no lo tenemos que aceptar. Cuando se dice que el problema de la economía son las leyes laborales, y uno escucha todos esos argumentos que economistas muy serios y muy sesudos nos dan alrededor de estos problemas, apagás la tele y la radio, y te quedás pensando, pero si esto es verdad, las laburantes y los laburantes están explotando a los capitalistas. Bueno, eso no lo verifica la realidad. Entonces es un debate tramposo, mentiroso, segmentado, que creo, perdonen los gritos, pero bueno, para mí es una alegría estar en este ambiente. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto en los tiempos que vienen, porque es un debate mentiroso. Yo creo que muy por el contrario, tenemos que sí luchar por menos horas de trabajo, por participación de las trabajadoras y trabajadores en las ganancias. Miren, las trabajadoras y trabajadores aceptaron reducciones nominales de sueldo en esta etapa. Quiere decir que el argumento es que cuando a las empresas le va mal, tenemos que participar las trabajadoras y los trabajadores en las supuestas pérdidas. Bueno, el mismo argumento vale para que exijamos participar de las ganancias. No sería ninguna locura exigirlo, porque es exactamente el mismo argumento. Y el otro tema, el tema, para concluir ya, de la reforma previsional, que viene por goteo también, viene escondida atrás del cuento de la libertad de elección y que los mayores salarios puedan ir a sus aportes a bancos y a seguros, eso sí, como contraprestación de no pagar impuestos a las ganancias. Creo que esto es inaceptable, creo que eso es debilitar al sector público, creo que eso es debilitar un régimen solidario de jubilaciones que tenemos que sostener contra viento y marea, así que no tenemos que aceptar ninguna reforma, por más que venga con vestido de seda y con muy buenas propagandas, porque así vino también la de los 90, con hermosísimas propagandas, muy bien diseñadas, con lindas canciones en inglés de Forever Young, pero nadie somos Forever Young. Así que tenemos que seguir peleando por lo único que vale la pena pelear, que es el amor y la igualdad. Y bueno, el resto son instrumentos en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Así que renta universal sí, pero no confundida con otras políticas que también son importantes. ¿Quién puede dudar que es importante una política para garantizar un puesto de trabajo? Pero es otra política. ¿Cómo no va a ser importante pelear por mayores políticas contra la pobreza, alimentarias? Pero no, eso no es la renta básica universal. Tienen que estar esas políticas más la renta básica universal, no en lugar de la renta básica universal, porque la renta básica universal tiene que ver con un esfuerzo porque haya mayor igualdad, una sociedad global, en la cual los avances tecnológicos están siendo capturados por élites muy pequeñas. Y nosotros de ninguna forma podemos pelear contra los avances tecnológicos, de ninguna forma. Si el Estado argentino ha sido el que ha puesto en marcha programas como el satélite de comunicaciones que puso la Argentina, los 2 satélites, si el Estado argentino ha sido el que ha puesto en marcha programas como Conectar Igualdad, nosotros estamos recontra a favor de la modernidad, de la tecnología, pero también entendemos que las instituciones sociales, que no las creó ni la naturaleza, ni Dios, sino que son producto de la correlación de fuerzas que hacen que el capital se quede con todo, no las vamos a aceptar.
porque lamentablemente vivimos en un capitalismo patriarcal y depredador, y eso es parte de lo que pretendemos terminar. Así que muchísimas gracias, espero que podamos participar muchas veces de esto, y bueno, a disposición siempre para seguir discutiendo, charlando y escuchándonos por esos temas. Muchísimas gracias, Amado. Le pasamos la palabra a Ana Arias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto acá hablar aparte después de Amado y con los compañeros de ATE Desarrollo con los que tantas veces nos juntamos a conversar y que siempre me resulta tan interesante. Bueno, Amado trabajó muy bien la propuesta de una propuesta importante, cara, sobre el tema de ingreso universal. Y me parece que en el contexto de pandemia se pusieron en discusión varias propuestas, varias cuestiones que hacen a cómo pensamos las intervenciones del Estado frente a determinados problemas. Y hay un conjunto de intervenciones, y en esto yo coincido con Amado. No cualquier forma es la que nosotros por la que nosotros deberíamos luchar, sino que me parece que nos encontramos en un momento en que incluso entre los mismos compañeros que discutimos tenemos diferentes posiciones. Me parece que en este sentido es una etapa en la cual estamos exigidos a pensar, y a pensar de manera original, ¿no? Decimos, bueno, el Estado nuestro tiene que ser un Estado inédito. Nosotros, bueno, el campo del peronismo tuvo una gran capacidad para plantear lo inédito, ¿no? Para la cuestión de la invención. Y creo en eso, que nosotros en esta etapa nos lo debemos, y nos lo debemos este debate. Por eso me parece tan importante, porque tampoco tenemos tan elaboradas estas propuestas. Es verdad que el problema de pensar propuestas vinculadas al ingreso, a lo asistencial, son difíciles cuando se plantean como reparadoras al problema del trabajo, porque cuando aparecen así, nuestra propia compañera dice, no, yo quiero trabajo. Entonces, decir, bueno, de ninguna manera estas propuestas podrían renunciar a la defensa del derecho al trabajo, del trabajo digno, del trabajo protegido. Pero lo cierto es que en función de esa expectativa muchas veces nos pasa que tenemos una cantidad importante de cuestiones con grados de institucionalización hiper bajas por las dificultades de abordar esto. Y ese campo lo ocupa la derecha. Lo ocupa la derecha con una facilidad enorme. Digo, no se lo voy a contar a ustedes que son trabajadoras y trabajadores de lo público, pero la ley argentina sobre el tema alimentario, la 26, no me acuerdo ya el número, es la ley Majul, la ley que salió del programa de Majul con Rodríguez Larreta, creo que la UCA, que juntaron 1 millón de firmas y tenía el nombre de el hambre más urgente. O sea, piensen esto, existen hambres urgentes y hambres no urgentes. Bueno, la derecha piensa que el Estado tiene que intervenir ante el hambre más urgente, ¿no? Esa ley, ¿saben cuándo fue reformada? Si no fuera verdad, diríamos que es una cuestión de Capusotto. Fue en la misma semana que Lilita Carrió dijo eso de que las personas debían dar propina. No sé si se acuerdan, hace un par de años de esto. Esa misma semana se presentó una ley que modificó esa ley de la ley Majul, pongámosle entre nosotros, que habilitó a que las empresas que donen alimentos que no pueden comercializar porque están próximos a vencerse, van a poder entregarlos a una institución que era el Ministerio de Desarrollo Social, ustedes lo saben, y el ministerio se iba a encargar de distribuirlos por medio de los bancos de alimentos. O sea, un negocio precioso. La comida que ya no podían vender, que antes se vendía, no sé si se acuerdan ustedes, a la salida de los subtes, que estaban esos locales que uno vendía, yo he sido consumidora bueno, o sea, lo que
podían bajarle los impuestos, el Estado les organizaba la distribución y además esa misma ley le quitaba responsabilidad penal. O sea, es una joyita de Capu Soto si no fuera verdad. O sea, Miki Vainilla atrasó años en esto. Pero lo cierto es que también desde nuestro propio campo hay una enorme dificultad de avanzar en esta institucionalización de aquellas formas de protección social que nosotros entendemos. Y esto tiene que ver, si se quiere, con una forma de entender que la lógica del trabajo es tan relevante que todo el resto debiera desaparecer en un momento. Y entre nosotros, que somos trabajadores de lo social, sabemos que esto hace años que no es así, y nunca lo fue así, pero respondía a otra forma de mirar el mundo. Yo estoy segura de que con el tema de los ingresos hay que poder avanzar, pero en esto ya lo trabajó perfectamente Amado, en una forma de protección vinculada al ingreso para el conjunto, y que esto suponga mejorar la capacidad de lucha de las trabajadoras y los trabajadores para el derecho al trabajo, pero eso ya lo trabajó él. Creo que hay otras dos que nosotros podríamos proponer para el debate público, para ponernos de acuerdo entre nosotros. Una es la de cómo vamos a pensar un sistema de cuidados, cómo vamos a pensar desde lo común, desde lo público, un sistema de cuidados, pero tampoco me voy a vincular con eso porque acá hay compañeras y compañeros que saben más que yo sobre esto. Y sí me parece que es momento de discutir cómo podemos nosotros avanzar en la institucionalización de alguna de las formas de protección que el Estado debe brindar por una ley nacional de asistencia. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy la propia Constitución de la Argentina no tiene claridad acerca de cuál es el ámbito federal que rige para la asistencia. Es la nación, es la provincia, son los municipios, son las organizaciones sociales, son las iglesias. Bueno, yo estoy convencida, estoy segura de esto, de que cuando hay una necesidad hay un derecho, y nosotros debiéramos decir que donde hay un derecho debe haber una institución con capacidad de regularlo, porque sabemos que si no lo que tenemos son declamaciones de derechos, festivales de derechos. Pero sí, bueno, ¿cuál es la institución efectivamente que regula la protección de este derecho que vos tenés, que debieran tener todas nuestras compañeras y todos nuestros compañeros? Y eso legalmente no lo tenemos claro, por ejemplo, y no tenemos tampoco circulando demasiadas propuestas de leyes sobre la asistencia. Sino la asistencia termina siendo el resultado de la capacidad de presión que puedan tener los agrupamientos, las provincias. Y eso es complejo si nosotros lo pensamos de verdad desde un lugar de derechos. Me parece que entonces pensar cómo vamos a regular, cuál es la forma, por ejemplo, cuáles son las competencias federales, no me parece para nada menor. Porque si no, lo que sucede es que se piensa a esta forma de protección estatal solo vinculadas, en el caso más, si se quiere, más tradicional de la derecha, con la buena voluntad de la preocupación, y si se quiere, desde otros campos vinculados con la capacidad de lucha de los sectores. Y a mí me parece fantástico que desde nuestros lugares potenciemos la capacidad de organización y de lucha. Ahora, cuando estamos hablando desde un lugar institucional, cuando nosotros estamos hablando desde una propuesta de intervención pública, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo este sistema público construye protecciones estables, claras, que efectivamente permitan que las compañeras y los compañeros los puedan usar, y que quienes son trabajadoras y trabajadores de estas instancias también las puedan discutir. Para esto, la mayor dificultad es una dificultad de orden político, que es decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos convertir efectivamente en estatuto de derecho un conjunto de protecciones estatales? Hace poquito me tocó discutir en un evento muy parecido a este con un histórico dirigente sindical, compañero muchos años, muy reconocido, bueno, y me decía, todo bien con la asistencia, me decía, pero un poquito, me decía, porque lo importante es el trabajo, ¿no? El compañero era de un sindicato que, si todo dice que sigue así, va a tener cada vez menos trabajadores, cada vez menos trabajadoras, y sin embargo hay una imposibilidad política de convencerse de que, por ejemplo, para ese sindicato, tener un ingreso universal, tener forma de protección, les permitiría sostener más su puesto de trabajo, no al revés. Pero esa es una disputa política que cuesta dar.
Y para poder pensar también cómo nosotros podríamos avanzar hacia formas de institucionalización de la asistencia, tenemos que poder pensar algunas cuestiones, y para esto me parece que ustedes, como trabajadoras y trabajadoras de lo público, tienen enormes capacidades de propuesta. Una es que nosotros nos debemos una reflexión acerca de cómo habitamos el Estado, para usar la palabra del libro que le presté a Juan Escalia y que todavía no me lo devolvió. Pero cómo nosotros habitamos un Estado que no es un Estado ordenado, prolijo, es el Estado realmente existente, ¿no? El Estado realmente existente. ¿Cómo nosotros ocupamos el Estado? Y ante esto me parece que tenemos ciertas dificultades todavía para pensarlas. Digo, vivimos la experiencia trágica de la seocracia ocupando el Estado, pero también es cierto que cuando compañeras y compañeros se ocupan el Estado, a veces cuesta identificar el pensamiento estatal, porque no es solamente, porque si el Estado es el lugar que cuando lo ocupa un compañero, porque viene de tal sector, lo resuelve, me parece que convertimos esto, vaciamos la idea del pensamiento estatal, de la idea más interesante que tiene me parece para nosotras y para nosotros, que es la discusión sobre lo común, la discusión sobre lo público. Y en este sentido, la ocupación desde un lugar de procedencia popular no resuelve el problema del pensamiento estatal. Nosotros nos debemos una reflexión acerca de cómo pensamos la institucionalización, cómo pensamos, por ejemplo, y parece una cosa burocrática, pero yo sé que ustedes lo van a saber, cómo pensamos la producción de información dentro del propio Estado. Y, por ejemplo, la dificultad de la ley que les decía, de no tener regulada, institucionalizada, hace que si hoy pensamos cómo poder medir las prestaciones alimentarias, o sea, tengo miedo de decirles esto a ustedes porque son los que más saben sobre esto, no hay un dato posible porque hay prestaciones alimentarias nacionales, provinciales, municipales, de las organizaciones, cruzadas, digo, que imposibilitan la posibilidad de pensarlo como lo común. Y esto no es un problema, lejos estoy yo de plantear que la respuesta a los problemas es la burocratización, lejos estoy de plantear que el problema, las respuestas, es un problema técnico, o es un problema de la profesionalización. No es un problema ni técnico ni de la profesionalización, es un problema cuando se pierden los criterios técnicos, cuando se pierden los criterios de profesionalización, porque es un problema para la institucionalidad, no para las corporaciones. Y ojo que yo soy de la corporación de los TS, que acá hay un montón y la defiendo a muerte, tengo remerita, todo. Pero lo que digo es que acá me parece que el dilema que nosotros nos llevamos cuando habitamos el Estado desde lugares que no consolidan pensamiento estatal, es que consolidamos espacios de desinstitucionalización. Y eso es un problema no para las corporaciones que nos beneficiaríamos de esto, es un problema para los que se encuentran siempre en la condición de mayor debilidad. Entonces digo, no, me parece que entonces nosotros nos debemos la discusión de una ley porque es una posibilidad hermosa de discutir para adelante qué tipo de institucionalidad vamos a proponer para el Estado y los Estados ante determinados problemas que nosotros no podemos pensar ya más desde el plano de la urgencia. Cuando se largó el PAN, el Programa Alimentario Nacional, se dijo que iba a durar mientras durara la emergencia alimentaria, que en el 84 calculaban en 2 años, o sea, más o menos para el 86 ya estábamos resueltas del PAN al jefes y jefas, todos los programas se fundamentaron en la idea de la emergencia. Bueno, compañeras y compañeros, incluso en la etapa de mayor avance del kirchnerismo, seguimos pensando muchos elementos como de emergencia, provisorios, ¿no? Es momento de pensar que esto ya no tiene más emergencia. El PAN es del 84. Varios acá no habían nacido. O sea, cuando... no es mi caso, yo ya estaba nacidita, pero era muy niña. Pero bueno, me parece que entonces nosotros nos debemos ese ejercicio. Entonces, sintetizando,
a mí me parece que hay 3 líneas de discusión, y es cómo vamos a pensar la protección estatal en los ingresos, en la asistencia y en los cuidados. Me parece que ante esto nos debemos una discusión desde adentro del Estado, pero no corporativamente del Estado, sino decir, bueno, cómo nosotros institucionalizamos formas de protección que no dependan de la capacidad de presión del compañero que se encuentra, o la compañera que se encuentra en peor condición. Y sé que esto es incómodo, porque a veces es más fácil. Nosotros, además, por un problema de tradición, solemos identificar en el Estado mayores complejidades. Decimos que lo defendemos, pero después lo identificamos siempre como parte del problema en nuestro diagnóstico. Bueno, para nosotros el Estado tiene que ser parte de la solución, pero también es parte del problema. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos el Estado? Pensamos cómo habitamos el Estado, cómo lo construimos, cómo lo defendemos, y no pensándolo desde un lugar de burocracia, pero sí de institucionalidad. Me parece que esto exige la discusión de las reglas. Yo creo que la ley es una excusa hermosa para poder ponernos a discutir para adelante, y creo que tenemos que trabajar mucho, esto las compañeras y compañeros lo saben siempre, pero en esta etapa también el que no piensa pierde. Y bueno, yo me enorgullezco de que me hayan invitado siempre, ustedes que siempre son una máquina de pensar. Así que bueno, no quiero robarles demasiado tiempo, y si parece imposible pensar esto, pregúntenle a Amado, que tuvo que ver con la estatización de la AFJP, que sonaba no delirante, hiperdelirante, y pudimos. Así que con esto cierro para que quede el tiempo, a ver si tenemos alguna posibilidad de intercambio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Prontamente tendremos otra charla con Ana Arias, con el principal objetivo que me desagravie públicamente y les comente a todos que le devolví su libro, Habitar el Estado, que recomendamos todos y todas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, una compañera, Julia, que es parte del equipo territorial de Economía Social en La Plata, va a hacer algún comentario, alguna pregunta sobre lo de Ana, para alguna devolución, y después haremos lo mismo con un compañero llamado. Juli. Bueno, gracias. Bueno, en principio, saludos a todos y a todas, y principalmente agradecimiento a Ana y a Amado por permitirnos y darnos esta oportunidad de discutir todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo cotidiano, sobre todo. Y bueno, quería hacer por ahí una cierta reflexión y por ahí algún planteo de algún eje de discusión para Ana. Bueno, y acá lo que nos encuentra a la mayoría de los que estamos acá es que somos trabajadores y trabajadoras de un ministerio nacional que tiene las políticas sociales y las políticas de asistencia como gran parte del eje de nuestro trabajo, que son la base desde los inicios de nuestro ministerio. Y que en eso, en como agentes que implementamos estas políticas y que en muchas ocasiones van a lo asistencial, desde nuestro rol técnico, cuando vamos al territorio y en la implementación de estas políticas, en muchas oportunidades, y es algo que discutimos mucho, es encontrarnos con la mirada o cierta devolución de los sujetos con los cuales trabajamos, de cierto agradecimiento, esta mirada de gratitud, muchas veces hacia nosotros mismos o hacia el funcionario, funcionaria, en ocasiones ministro o ministra, y no como un derecho, como bien dejás planteado, Ana, como nos parece súper importante poder pensar y repensar estas tareas de asistencia y estas políticas sociales asistenciales que se corran de ese mero paliativo muchas veces a las desigualdades sociales, a esas expresiones de las desigualdades sociales o lo que queda por fuera, que muchas veces estas políticas van dirigidas a lo que queda esto por fuera del sistema de empleo y de la pobreza.
Entonces, por eso este planteo que vos traes de plantear o de traer una discusión sobre hablar de una ley de asistencia que institucionalice y ponga sobre la mesa esta perspectiva de derechos de todas estas tareas asistenciales que se hicieron históricamente a lo largo de toda la historia. Creemos que es muy importante porque, bueno, en principio pone como en primer lugar esta idea de derecho y le da un marco a nuestra tarea, como vos decís, en esta institucionalidad. O sea, tener una ley le da institucionalidad, le da, por ejemplo, pienso, las leyes, muchas, cuando son discutidas, vienen atrás un presupuesto claro, están dirigidas a una población, y lo que vos traes, hablar de universalidad, creemos que, al igual como lo mencionaba y lo traía Amado, no sé, pienso en cómo fue un antes y un después la asignación universal por hijo, cuando hasta ese momento quienes podían gozar de una asignación familiar eran las personas que tenían un trabajo en relación de dependencia, y a partir de la universalidad de esta asignación, es un derecho indiscutido para las personas que tienen a su cargo la crianza de sus hijos. Así que, bueno, en principio quería hacer esta pequeña reflexión de la importancia de estos planteos para nosotros como trabajadores y trabajadoras del Ministerio, y en este sentido también en esto que nuestro desarrollo técnico sucede muchas veces y mayormente en el territorio, nos encontramos también con la importancia que hay en el territorio de la organización popular ante las necesidades, y cómo la organización popular, y sobre todo en estos últimos 4 años, y lo hemos recrudecido con esta situación de pandemia en la que estamos atravesando, la organización popular es la que resuelve necesidades más urgentes y necesidades que no pueden esperar, donde el Estado llega, pero llega de manera deficiente, en muchos casos llega tarde, y entonces adquiere en el territorio la organización, esta importancia y una relevancia que hoy por hoy en el Ministerio está reconocida, con la cual trabajamos, pero el planteo por ahí, o el interrogante que queríamos que vos nos comentes, qué es lo que pensás, Ana, es si existe ahí una tensión entre dotar de mayor institucionalidad a esas tareas y a ese ejercicio de la asistencia que nosotros como trabajadores y trabajadoras estatales hacemos, y que creemos que es necesaria, pero si entra o no en tensión, si hay un conflicto que vos ves con la organización de base y popular. No sé si eso clarísimo, sería... Julia. Bueno. Clarísimo. Bueno, a ver, a mí me parece que los modelos, que la lógica neoliberal es la de los reemplazos, que piensa la intervención del Estado cuando no funciona el mercado, que piensa la intervención sobre lo social cuando no funciona la economía, pero no tendría que ser nuestra lógica. El modelo nuestro no debería de ser a menos más, debería ser a más más. Y en eso la experiencia histórica de la Argentina tiene un montón de ejemplos de esto. Es decir, por ejemplo, vos tomás el primer peronismo y vos decías, tuviste mayor intervención en asistencia, mayor cantidad de trabajo asalariado formal, mayor todo. Y no fue reemplazo, al revés. Y pero sí tenés momentos en donde sí, el momento neoliberal sí es de reemplazo. Frente a la caída del trabajo aumenta la asistencia. Nosotros tenemos que ir a un modelo de más. E incluso en modos de participación comunitaria, esta idea bien 90, de que sea la sociedad civil la que se haga cargo de la sociedad civil para poder desregular el Estado, es una idea que a veces nosotros también nos compramos cuando pensamos que una mayor institucionalidad estatal opaca las formas de organización popular. Yo creo que no, pero depende del modelo en cómo vos lo planteás, porque también sí es cierto de que
las formas más institucionalizadas generan otro tipo de sujeto de derecho. Yo trabajé mucho con colegas acá, hasta muy buenas de ustedes, que decían, ¿cómo hacemos para que la gente deje de ver a la asignación universal como una ayuda? ¿O cómo hacemos para que deje de ver? ¿Y cómo lo va a ver de otra manera si, salvo todo el paquete ANSES, todo el resto depende mucho de la suerte? Depende del territorio, depende de si tuviste entrar. ¿Cómo no lo va a ver con suerte? Porque es efectivamente así, si no está regulado, si no... Porque también es cierto que esos mismos sujetos, cuando avanzan en formas de protección más establecidas, tienen otras capacidades de demanda. Yo lo cuento siempre esta anécdota porque cada vez que aparece esto me la acuerdo. Yo trabajaba como en el medioevo esto, pero yo trabajaba como trabajadora social en un municipio y venía la gente a pedir alimentos. Entonces la gente venía con cara angustiada, lloraba, bueno, era una escena horrible, finales de los 90, qué sé yo. Pero después, cuando ya se convertía, ya se convertía entraba dentro del programa, se ponía una cuestión más exigente, porque los alimentos no eran buenos, porque no venían. Y me acuerdo de una empleada administrativa que se indignaba y decía, esta gente encima que le dan se quejan, ¿no? Entonces, y bueno, el mensaje es, si a vos te dan, agradecelo, que querés, pero todos haríamos lo mismo en esa circunstancia. Entonces, yo creo que plantear a la institucionalidad pública en contradicción con la institucionalidad, con las formas de organización popular, no debería ser nuestro esquema, al revés. Y en eso, digo, tenemos la experiencia histórica del peronismo que ha demostrado que a mayor grado de centralidad estatal aumentaron la forma de organización popular. El tema es cómo las planteás, porque no cualquier forma de estatalidad. Y en esto dos cosas son muy técnicas, pero digo, una es, modifiquemos la forma de planificar. La forma de atención a los enormes problemas no son programas. El programita divino, que tiene ese nombre progre, hermoso, que es atención a la pluscuamperfecta forma de la no sé qué, que armo yo con dos más, dura lo que dura el banque político que tengo yo, no deja capacidad instalada y como viene, se va. Pues decir, bueno, ¿cómo nosotros incorporamos formas de evaluación en las cuales midamos en las políticas qué instituciones se fortalecieron y cuáles no se fortalecieron? Porque eso es lo que queda. Vieron que esa cosa de nosotros pasamos, las instituciones quedan. Me parece que esto es como, esto deberíamos tenerlo incorporado. Y yo sé que cuando uno va a campo, el programita es mucho más cómodo, porque no te liberás de las directoras de escuela que son insoportables, te liberás de la policía, te liberás, y te da una autonomía hermosa. Pero lo cierto es que vos dura poco eso. Está acá Ingrid Manfred, que hicimos una investigación también en el medioevo, y eso que ella es joven, y la gente a finales del kirchnerismo, y la gente valoraba mucho, ¿no? Decía, tenemos menos presión sobre la olla, tenemos mucho mejor, pero falta Estado. Y nosotros decimos, pero usted, señora, enumeró la asignación universal, enumeró que tiene la pensión, y no me dice, o sea, no, pero Estado carne y hueso. ¿Qué quería la mayor parte de la gente que entrevistáramos? Presencia institucional. Porque los ingresos son muy importantes, pero después también hay que tener un lugar de alguien que te escuche, que te atienda, que te sostenga. Y eso lo sabemos, lo saben ustedes, no se los voy a contar yo a ustedes, pero digo, en eso la lógica del programita atenta la proyectitis como enfermedad en el Estado, que aprendí, es el chip neoliberal que nos pusieron, elijan ustedes el lugar donde, pero que no nos lo hemos logrado sacar. Digo, y parece que pensar cuáles son las formas institucionales, fíjense esta pandemia, estoy hablando como un loro, ya me caso. En esta pandemia se jugó que los grandes sistemas, el sistema de transporte, el sistema hospitalario, siguen siendo grandes reguladores de lo público y de lo común. El ANSES para poder llevar adelante las prestaciones con este grado de masividad y de territorialidad, con lo cual prestémosle atención a los sistemas. Y por favor, yo no soy para nada, no quiero parecer una burócrata, pero me parece que si no, son cosas que no tienen sostenibilidad en el tiempo. No sé si te contesté, Julia. Sí, perfecto, clarísimo. Bueno, muchas gracias. Un aporte muy importante. Bueno, gracias Juli, muchas gracias Ana. La verdad que impresionante, y ahora le vamos a dar la palabra a Leandro, que va a hacer un comentario y alguna pregunta para Amado.
Bueno, estaba muteado, no me había dado cuenta. En primer lugar, acá el compañero Juan fue muy correcto y muy escueto en su rol de moderador. Por supuesto, Amado, que todas las cuestiones referidas a tu paso por tus roles de funcionario ya los conocemos y huelga abundar sobre eso. Pero sí quería decir que esa escena, de la cual vos un poco te acabas de disculpar, ¿no? De estar en familia, en tu casa, a nosotros también nos pone muy contentos. Nos parece un acto de justicia, todo lo contrario a lo que te tocó padecer. Así que antes de cualquier intervención quiero decirte que estamos todos muy contentos de que estás en tu casa, con tu familia, que es el lugar que te mereces. Dicho esto, yendo a tu intervención, que fue muy clara y muy esclarecedora, hay un par de cuestiones ahí que a la vez me parece que disparan otras cuestiones. Fuiste muy claro en la necesidad de una reforma impositiva, de manera tal que se reduzca, ¿no?, esta brecha que tanto nos duele a todos, que es cuánto tienen tan pocos y qué tan pocos tienen prácticamente todos. Claramente estás hablando de unas políticas públicas orientadas a redistribuir. Mi pregunta, en este caso, es ¿cómo quedarían las políticas públicas orientadas a generar riqueza, por un lado? Y por otro lado, sabemos que vamos a encontrar grandes reticencias a una reforma tributaria, porque sabemos a nadie le gusta perder privilegios, como decía Jauretche. Entonces, quisiera también que nos hagas una caracterización de la correlación de fuerzas en la que nos encontramos para llevar adelante este tipo de políticas. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. De verdad, muchísimas gracias por el comentario. Y te presté atención a la pregunta, pero cada vez que la escucho a Ana, me pasó la vez última que tuve la oportunidad de hablar con ella y ahora me queda la cabeza porque muchas de las cosas que yo pensé para la asignación universal, para el ingreso universal de aquí en adelante, las saqué de una conversación con ella que me dio un martillazo en la cabeza que me encantó. Y que realmente siento que me sirvió muchísimo, y ahora también me anoté algunas cosas que voy a comentar, pero arranco por lo que dijiste vos y lo quiero mezclar con lo de Ana también. Ella habló de esto de vivimos en emergencia, y eso es una construcción social que nos han metido en la cabeza. Vivimos en una emergencia porque no nos animamos a modificar las situaciones que convierten esto en una emergencia, que no es tal, que es una institucionalidad que provoca desigualdad, que provoca dolor, que provoca injusticia. Entonces, me parece muy buena la propuesta de ella, no pensarlo como una emergencia, si lo entendí bien, sino que hay que empezarlo en términos estructurales. Y es muy atinado ese comentario, o a mí por lo menos me cierra un montón de cosas que tenía dando vuelta en la cabeza, las silvanó todas de un saque con ese comentario, y tienen que ver con lo que planteás vos, Leandro, que es, nosotros estamos muy preocupados por la redistribución. ¿Por qué no nos preocupamos más por la distribución? Porque la redistribución es como un segundo canal para corregir algo que está mal. ¿Y por qué no nos metemos a tratar de arreglar todo eso que está mal? Y de eso trataba de hablar cuando hablaba de las leyes laborales. Así como hace 100 años fue una conquista la jornada de 8 horas y 8 por 3, 3 para descansar, 3 para dormir, 3 para trabajar. Bueno, la acumulación de capital y la tecnología que hay hoy nos tendría que invitar a pelear por 4 horas. ¿No es cierto? Y entonces ahí habría mucho menos problemas redistributivos porque la distribución estaría mejor. Porque cuando hay que apelar a canales distributivos, que no tengo ninguna duda que hay que apelar,
Pero ya en esos canales, como cualquier cosa, hay pérdidas. Entonces nosotros tenemos que ver la fuente del problema. Y la fuente del problema, yo creo que es que aceptamos demasiado la caracterización neoliberal de todo. Por ejemplo, ¿por qué aceptamos hablar de capital humano? Es mentira, ¿no? Nadie tiene capital humano. Tenemos conocimientos, tenemos habilidades, tenemos experiencia, pero no tenemos algo, lo mismo que Bill Gates. Ese es un invento para que nos pensemos que somos todos iguales, pero no lo somos. No tenemos capital humano. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a pensar desde una óptica realista. Y yo creo que en la etapa que viene en Argentina, si el gobierno se atreve a tomar algunas medidas que tienen que ver con la política internacional, con la política de crédito, con la política de ingresos, creo que Argentina puede salir muy rápido. Y vos apuntabas al sector productivo. Nosotros, uno de los principales problemas es que en la economía hay jugadores muy importantes que no generan valor, extraen valor. Y le voy a poner nombre y apellido. Estoy pensando en las empresas privatizadas de servicios públicos, estoy pensando en los bancos. Entonces, en la Argentina de Macri, no solo destruyó las familias, sino que también destruyó el entramado productivo en Argentina. Porque ni Arcor pudo ganar plata. Entonces, si vos permitís que en tu país la tasa de interés y las tarifas se lleven toda la rentabilidad de los servicios públicos, bueno, termina pasando que con estas tarifas y esta tasa de interés no podés ni congelar pescado en Mar del Plata, ni podés procesar alimentos, ni podés fabricar autopartes. Entonces, me parece que para tener un sector productivo que pueda contratar trabajadores y trabajadoras y generar riquezas, necesitas que las trabajadoras y los trabajadores ganen buen dinero, necesitas que ese dinero no se lo lleven empresas que son extractoras de valor, como son los bancos y son las empresas de servicios públicos privatizadas. Ese es un eje central que tenés que ver. Y el otro es tener una política exterior sin prejuicios. Porque Argentina no necesita pelearse con Estados Unidos ni con Europa, pero tiene que reconocer cuáles son sus complementariedades en esta etapa histórica. Y si Argentina pretende tener un plan de obra pública de escala nacional y de envergadura, que exceda a las importantes obras públicas de bajo nivel que se van a hacer en los municipios y demás, con obras emblemáticas, tenés que tener una política exterior que te lo permita. Y eso hoy se llama China. País con el cual también tenemos que tener cuidado en no abrirle las exportaciones para que arrase con la actividad productiva argentina. Pero tu obra pública de escala está ahí, con transferencia tecnológica. Les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando Macri asumió, Cristina había puesto en marcha las obras Kirchner-Zepernik, que son dos represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz. Macri hizo lo imposible por destruirlas. Empezó con una operación en el diario La Nación diciendo que había un problema ambiental en febrero del 2016. Una pavada y una mentira galopante. Hasta puso preso al dueño de la contraparte argentina de esta obra, que son 5.000 millones de dólares de capitales chinos. En el medio nos hizo el cuento de la lluvia de inversiones del segundo semestre, de la economía amigable al mercado y de que había que hacer todo esto para tener inversiones. Convirtió a la Argentina en un casino. Macri convirtió a la Argentina en un casino donde siempre ganaban los mismos, porque el croupier era él y marcaba las cartas para que ganaran sus amigos. Primero emitiendo bonos hasta 100 años y después en inversiones de segundo orden como las LEVAC y las LELIC, donde se llevaron tasas de interés que ni pensaron. Esto era porque iba a haber inversiones. Después apareció el otro delincuente de Dietrich con el cuento de la inversión público-privada. Después de 4 años de este circo, ¿saben cuál era la única obra relevante que había en Argentina cuando se fue Macri? Las represas Kirchner-Zepernik. Entonces esto nos muestra a las claras
que Wall Street no tiene nada para ofrecer a la Argentina. Nosotros tenemos que tener un programa de inversión pública de gran escala con los países que sean complementarios a nosotros. Y hoy esto es la República de China. Nuestro otro gran socio es Brasil, que hoy está en un gobierno horripilante. Pero tenemos que tener en claro, aún con eso, que algún día todos nosotros vamos a ser una anécdota, incluido Bolsonaro. Entonces el pueblo argentino necesita una alianza estratégica con Brasil, el pueblo brasileño necesita una alianza estratégica con Argentina, y se los doy otro ejemplo. Cuando Cristina era presidenta, en un tiempo fue Piñera presidente de Chile, no teníamos nada que ver, ninguna posición internacional en común, sin embargo el comercio bilateral crecía todos los meses. Entonces, estas cuestiones las tenemos que ver sin prejuicios, y tenemos que ver cuáles son los puntos relevantes para la Argentina. Y en esto, la visión sobre qué es el Estado, que estaba dando vuelta a Ana, yo como ex ANSES, porque yo a ANSES entré como analista, aunque adoro la política, es mentira lo que dijo Basavilbaso, que a mí me metió la política ahí, por eso me echó sin decir aguaba. Ojalá algún día pueda volver, aunque sea en forma honoraria ANSES, como trabajador de ANSES. Pero fue lo único que yo le pedí a Cristina cuando me puso de ministro de Economía, si podía mantener el lugar en ANSES, cosa que ella me permitió y el macrismo no. Pero bueno, esa es otra historia. Es muy importante que entendamos la visión del Estado como un jugador importante del sistema social de un país. No como alguien que va a tapar problemas todo el tiempo, sino como un lugar donde se diseñan las cuestiones de mediano y largo plazo. Y este punto que señalaba Ana me parece clave también. Y lo quería coronar con algo que vincula esto de cuál es el rol del Estado con no aceptar la lógica de que el Estado está para reemplazar aquellas cosas que andan mal en el Estado neoliberal. Con la idea de quién son las políticas. Y miren, las políticas son como las canciones, cuando son de verdad buenas y populares, son del pueblo, ya no son más de un gobierno. La AUH y las jubilaciones, ni Macri las pudo dar vuelta. Porque no son del kirchnerismo, no son nuestras, son del pueblo argentino. Y el pueblo argentino las siente así, entonces ni siquiera nos las reconoce, y está buenísimo, porque nosotros le tendríamos que ofrecer al pueblo argentino por qué pretendemos que nos voten hacia adelante, no que nos voten por las cosas que hicimos hacia atrás. Lo que hicimos hacia atrás es una garantía de lo que estamos dispuestos a hacer, pero no podemos pretender que eso sustente el voto futuro, porque eso ya es del pueblo argentino y no lo podemos reclamar nunca más. Como un artista no puede reclamar que sus canciones son suyas, son del pueblo que las canta. Bueno, la verdad que estoy muy emocionado, recibo mucha emoción en los chats, tanto de acá del Zoom como en diversos que pasan por WhatsApp. La verdad que tengo una sensación muy fuerte de que puedo hablar por muchos compañeros y compañeras, que cada una de las consignas, de las palabras, de las ideas que han compartido nos atraviesan muy fuertemente como estatales, como militantes del campo popular, como convencidos y convencidas de la acción sindical. Así que ojalá estuviésemos al calor de nuestra casa, que es ATE Capital, para que se pueda transmitir más humanamente eso. Así que bueno, hago este inútil esfuerzo en este campo. Hoy están participando cientos de personas, tanto acá como el Facebook Live, principalmente trabajadores y trabajadoras de desarrollo social, que no están, también les quería comentar, Amado, Ana, que no están solamente en los edificios, sino que también están distribuidos en el territorio nacional, trabajando, y que si nos atraviesa fuertemente lo que dijeron, también es porque venimos de 4 años de muchísima resistencia, donde no poder darnos estos debates por cuestiones urgentes o porque
porque había un proceso de destrucción del terreno avanzado, también fue muy duro para nosotros y nosotras. Hoy reencontrarnos acá y poder debatir en una agenda propositiva, con ideas, con esperanza, la verdad que a mí me resulta muy emocionante, y creo que a muchos y a muchas. Le vamos a pedir a nuestro secretario de Acción Política de ATE Capital, que está acá, a Claudio Eli, que es el representante de Acción Política de todos los estatales y estatalas de la capital federal, unas palabras al respecto, y después te pido, Cecilia Castro, que tomes la palabra directamente para dar el cierre. Juan, ¿me permitís antes de los compañeros y compañeras una mínima palabra? Miren, ATE Capital fue una de las pocas organizaciones que estuvo siempre acompañando a las presas y presos políticos poniendo el cuerpo. Así yo le quería agradecer enormemente y de por vida al Tano Catalano y a todos ustedes. Bueno, yo quiero agradecer por la participación, la claridad y los conceptos tanto de Amado como de Ana Arias, y agradecerle al resto de los compañeros que estaban acá en el Zoom, a muchos de los cuales hacía mucho que no los veía, y me diste el pie, Amado, porque la verdad que lo que yo quería plantear ahora justamente como uno de los temas es que tenemos que pedir la liberación de los presos políticos, en el caso tuyo, de Milagros, de Luis y de tantos otros compañeros, y yo creo que la reforma judicial es algo muy importante para evitar que vuelvan a pasar las cosas que pasaron con vos y con el resto de los compañeros. Me parece que es de vital importancia que en este gobierno podamos terminar con los presos políticos. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, yo para cerrar, pues hace un montón de tiempo que estamos discutiendo, más que nada quiero sumarme a la emoción que tiene Juan Escalia y también Ceci Cuso, dos compañeros que son secretarios de esta Junta Interna. Somos una Junta Interna de trabajadores y trabajadoras dentro de un organismo increíblemente gigante y heterogéneo y maravilloso como es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al cual amamos un montón. Bueno, Ana es como si fuera de la casa, porque con ella siempre compartimos discusiones, debates, estrategias sobre la política social, así que es muy bueno poder tener estos espacios a pesar de la cuarentena y utilizar estos métodos de virtualidad que también nos acerca, porque aquellos compañeros del interior hoy están en este sentido aprovechando esta herramienta porque pueden participar mucho más cómodamente que quizás si estuviéramos en ATE Capital, aunque en ATE Capital estaríamos seguramente con un folclore muy típico nuestro de bombos, bandera, música, bueno, selfie de acá y allá, ahí está, como hace Flavia, así que, bueno, tiene estos contrastes. No obstante, para mí es un orgullo, porque nosotros como nuestra política sindical no se deslinda de lo que es un proyecto de país, sobre todo porque, además de ser parte del movimiento obrero organizado, como trabajadores y trabajadoras de la patria, somos estatales, y eso para nosotros es una responsabilidad mayor. Como decían recién, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con conquista de derechos, que obviamente los sujetos políticos parten de la sociedad, no obstante eso hay que institucionalizarlo, pensando no solamente en el corto y mediano plazo, sino también en el largo, con un proyecto de país inclusivo, y en ese sentido los estatales y las estatales somos las que ponemos el cuerpo, muchas veces en las buenas y en las malas, como dicen nuestros cantitos de ATE Capital, porque fueron muy duros estos últimos años, y estuvimos ahí donde teníamos que estar, sin dudar, sin especular, ¿no? Como decía Néstor, no pasarán a la historia aquellos que especulan, sino los que más se la jueguen, sin ánimos de compararnos en esa cuestión tan significativa. No obstante, le pusimos mucho el cuerpo para no quedarnos en la coyuntura y pensar más allá de nuestro rol como estatales, y en particular como trabajadores y trabajadoras de este ministerio, ¿no? Donde desguazaron un montón de políticas públicas, en particular nuestra articulación con el territorio, muchas de las titulares de programa con las que también fuimos creando una estrategia conjunta a la hora de salir a la calle y reclamar, entendiendo que esa defensa de derechos, esa conquista de derechos, y después en un momento de retroceso con un gobierno neoliberal, era la defensa de esos derechos, tenía que ser articuladamente.
Así que por eso está muy bueno que tengamos estos espacios para discutir la política pública en un encuadre estratégico, no solo táctico, porque bueno, hace a nuestra esencia estatales y porque entendemos que, como decía Germán, que es un poco nuestra histórica referencia de ATE, fortalecer el Estado para liderar la nación tiene que ver con esto, ¿no? Con políticas públicas de inclusión en el marco de una estrategia general de un modelo de país inclusivo, distinto. Bueno, y estamos en ese camino. Tal vez la pandemia genere un montón de oportunidades, que como decía Amado, tienen que ser oportunidades que favorezcan al campo nacional y popular, y no al revés, y ahí también depende de nosotros de seguir poniendo el cuerpo como lo venimos haciendo, y nada, el alma y el corazón, porque acá, si no hay amor, que no haya nada, y sobre todo hay mucho de eso de poner el espíritu, por eso la mística no sale de cantitos y tocar el bombo, la mística sale de un compromiso, de algo que te brota de adentro, de que uno está convencido de por dónde es que hay que avanzar. Así que simplemente agradecer, compartirle y que saber que hay cientos de compañeros y compañeras escuchando esta charla me súper enorgullece como Junta Interna de ATE Desarrollo, como ATE Capital, como estatal, y bueno, ¿no? Como una compañera más de este proyecto de país inclusivo al que queremos apuntar. Así que muchas gracias a todos y a todas, más que feliz por este espacio, y a seguir construyendo. Bueno, Juan. Bueno, saluden para la foto, sacamos fotos. Ahí va, la foto. Hacemos el chivo. El lunes que viene con Lucía Sirmio Bom y Alejandro Barrios seguimos los encuentros. Muchísimas gracias a todos y a todas. Chao, compañeros. Gracias por todo, muy linda la charla. Gracias, compañeros. Nos vemos el próximo lunes. Ahí nos vemos. Abrazo a todos. Abrazo. Abrazo. Felicitaciones. Abrazo. Abrazo, Claudio. Gracias por la invitación.